casos de la querella argentina. Primero, comentaros dos cosas. La primera, que no puede... la primera, que no va a estar con nosotros Manolo Blanco Chivite, porque ha tenido un percance, ha tenido un infarto después de un acto en el que está hablando de la tortura, le dio un infarto. ¿A quién se le ocurre hacer actos en donde se habla de la tortura? Estas cosas pasan. Entonces está todavía recuperándose, está magníficamente, y dentro de nada le tendremos hablando de cualquier otra cosa que no sea la tortura. Él iba a hablar en nombre de la asociación a la que los dos pertenecemos, pues me tocará a mí sustituirle. Yo soy Chato, de la Asociación de Presos y Presas del Franquismo, La Comuna. Están también con nosotros Ana Mesuti, es la abogada de la querella argentina, es especialista en justicia universal y sobre todo la persona que ha hecho prácticamente todas las querellas que se han presentado. Se las ha ido trabajando uno a uno. Probablemente no hay nadie que conozca tanto en general y en concreto cómo va la querella como. Y por último, Soledad Luque, es de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, forma parte de los representantes de la Coordinadora Estatal de organizaciones por la querella argentina. Y el orden en el que vamos a hablar, primero hablará Ana de los aspectos que hacen a los aspectos jurídicos de la querella, después hablará Sol sobre los temas relacionados con bebés robados y los aspectos más internacionales de la querella, y finalmente pues hablaré yo sobre las cuestiones más relacionadas con las imputaciones, los aspectos más de la evolución de la querella ahora mismo en el Estado español. Bueno, pues sin más, empieza Ana. Buenas tardes a todos. Tengo que agradecerles que tengan tanto interés y que estén aquí a esta hora. Es un día de semana. Y también agradecer la hospitalidad a la librería con un nombre tan hermoso, y contarles de que en la querella argentina no es un sueño en el que estemos practicando. Es decir, la querella argentina es una realidad y cada vez se está plasmando de una manera más concreta. Tenemos en este momento, acabo de llegar, también me sirve de excusa por los errores u omisiones que pueda cometer, de escuchar videoconferencias y estar asistiendo a las personas que declararon hoy por teleconferencia ante la jueza Servine de Cubría. Para muchos, para casi los 11 personas que declararon, fue la primera vez que las escuchaba un juez penal. Y esto, para mí, que lo he podido observar, la enorme importancia que tiene la palabra en el derecho, se ve reflejada cuando van a declarar ante un juez, sea personalmente, como los he visto en Buenos Aires, que viajaron varios querellantes y declararon unas 14 personas, como cuando lo hacen a través de un aparato, a través de simplemente una imagen. En los dos casos se ve una enorme emoción. Entonces ahí, en esa enorme emoción, uno va descubriendo cosas que en la Facultad de Derecho no aprende y que luego tampoco aprende, ningún tipo de especialización ni doctorado. Es decir, aprende el valor de la justicia, lo que es la justicia para la víctima, para la persona que
sabe que ha experimentado la injusticia, porque nadie conoce la justicia sino los que han experimentado la injusticia. Me interesa también situar, no contarles la historia que viene del 2010, dentro de poco se van a cumplir 4 años de que tenemos abierta la causa, que se han hecho varias diligencias, ya que se han, no solamente estas declaraciones, sino ha habido otro viaje anterior en que unas 5 personas declararon, tuvimos problemas para que se logren estas videoconferencias, ha sido muy difícil, muy duro, y la importancia de esas videoconferencias se observa gracias a los problemas y obstáculos que han puesto antes, porque si nos ponían obstáculos era porque eran algo importante para los que no querían, había gente que no quería que se tomaran esas videoconferencias. O sea que tener claro eso, saber cuáles son los argumentos que se nos oponen, requiere que nosotros tengamos bien claro dónde estamos parados, qué es lo que pretendemos y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, una de las cosas que yo pido en general a quienes se acercan a la querella con un ánimo u otro, es decir, un ánimo de estudio o un ánimo simplemente de curiosidad, o como víctimas que quieren querellarse, o como denunciantes, conocedores de hechos dignos de denuncia, es que se olviden del favor, se olviden de la doctrina del favor. Es un favor que ahora devolvemos porque la Argentina recibió, fue ayudada muchísimo por la justicia española en su momento, cuando comenzaron los juicios de los genocidas argentinos aquí. Bueno, es muy lindo, suena muy bien, pero es algo que no nos permite responder a todos los argumentos que nos están dando en este momento desde la justicia española. Hay que desbilateralizar la querella, hay que universalizarla. Es decir, la querella no es la querella argentina. La querella es una querella universal, es la querella de la justicia internacional. La Argentina está cumpliendo una obligación, no está devolviendo un favor. Está cumpliendo la obligación que tienen todos los estados de la comunidad internacional de perseguir aquellos crímenes cuya gravedad es tal que interesan a todos. A mí me parece que ese punto de vista es fundamental para no equivocarnos, para tener argumentos para responder. Porque si nosotros entramos en el plano bilateral, que es un diálogo entre Argentina y España, es un diálogo en el que España puede oponer sus argumentos nacionales. Y Argentina tiene que contestar con sus argumentos nacionales. Y esgrimir ambos, si hay algún tratado, que lo hay, esgrimir ambos las normas de ese tratado. No, no tenemos que esgrimir las normas de ese tratado. No tenemos, solamente en casos muy concretos y muy puntuales. Lo que tenemos que esgrimir son las normas internacionales. Las normas internacionales son las normas aplicables a esos crímenes. Y esas normas tienen en sí mismo todo un bagaje histórico que viene desde mucho antes de la sanción de los tratados internacionales. Tenemos un instituto del derecho internacional que se llama el Jus Cogen, que significa normas imperativas del derecho internacional general. Son normas que existen, preexisten a las normas positivas. Son normas en las que nos permite decir que el genocidio armenio fue un genocidio. No, señores, nos van a decir, el genocidio armenio no puede ser un genocidio, porque la Convención contra el Genocidio fue en 1948, se sancionó en 1948, y nosotros tenemos ese genocidio históricamente entre 1917 y 1923. Ah, entonces no, entonces ¿qué pasaba? Era un paseo, era algo que no era crimen, eran crímenes aislados, eran uno a uno los iban matando a los armenios. No era una población entera que conducían a la muerte. Y esa población entera no tiene ese asesinato de una población entera, esa masividad del crimen. No puede, no tiene que ser, no merece ser calificada por su gravedad con otro nombre que el de homicidio.
Bueno, nos pasa a nosotros lo mismo aquí. Exactamente lo mismo aquí. No podemos considerar que la tortura de fulano o de sutano o la tortura de estas personas han sido actos individuales de tortura. Es fundamental ver el contexto. Pero eso no es una novedad, ese contexto. No es una novedad. Es algo que viene desde mucho antes, incluso si vemos la historia del derecho penal internacional de Nuremberg. Mucho antes. Es algo que nos da la pauta de la diferenciación entre un delito común sujeto a las leyes nacionales y un delito internacional. Un delito internacional sujeto a las normas internacionales. Sí, señores, nosotros tenemos las normas internacionales, pero las vamos a aplicar a partir del momento en que las incorporamos a la legislación nacional. Y entonces ahí nosotros las aplicamos con nuestras propias pautas. Eso es lo que nos dicen. Y nosotros contestamos. Esas normas siguen siendo normas internacionales, aunque las incorporemos a nuestra legislación nacional. Esas normas existían antes. Lo único que hacemos es reconocerlas en nuestro ordenamiento, hacerlo de manera que esa incorporación permita darles una aplicación, tener su correspondiente sanción. Que son normas imperfectas, que son normas a las que les falta la pena. Bueno, sí, son normas imperfectas, son normas a las que les falta la pena. El derecho penal internacional es un derecho incipiente, pero está en nosotros, en nuestra voluntad, en nuestras aspiraciones de justicia frente a ese tipo de crímenes, ver cómo lo hacemos y cómo lo vamos elaborando. La Argentina recibió las normas en forma directa, las incorporó directamente a través de todos los tratados sobre derechos humanos, están incorporados a través de la Constitución Nacional, pero con rango constitucional, es decir, no depende de ninguna legislación específica, ninguna ley especial que las reglamente. Sí, sería bueno que las reglamente, es bueno, se va haciendo poco a poco, pero no se considera que todo lo que había de desaparición forzada, que se podía considerar desaparición forzada, no es desaparición forzada, porque recién el año pasado hemos incorporado, o hace 2 años, perdón, hemos incorporado al Código Penal el delito de desaparición forzada. No, señor, eso, la desaparición forzada existía, viene desde mucho antes. Y entonces ese reconocimiento de esa dimensión temporal del derecho penal internacional es fundamental. Nosotros tenemos la justicia universal, no solo es universal en el espacio, no solo trasciende las fronteras, no solo nos permite pensar, ahora hay un tribunal en la Argentina, pero podría estar en México, podría estar en tantos otros países, podría estar en todos los países juntos, porque existe la concurrencia de jurisdicciones. Entonces, esa perspectiva, ese lugar desde donde nos ponemos para mirar los hechos es fundamental, pero no solo geográficamente, sino temporalmente. Por eso para nosotros la dimensión internacional de la querella es la que nos va a dar los argumentos para responder a los obstáculos que nos van poniendo y que nos están poniendo en el camino. La dimensión internacional, no solamente geográfica, sino también temporal. Basta ver la carrera contra el tiempo. La hemos visto ahora, hoy mismo, hoy a la tarde. Personas que dicen, mi padre tiene que declarar porque está muy enfermo, tiene casi 90 años y se va a morir. Y esa es una dimensión temporal que el derecho no puede olvidar nunca, porque es la muerte presente. La muerte que va muriendo, no solamente el recuerdo, sino va muriendo el testigo. Para mí, la gravedad de los crímenes que han sucedido en España es algo que se ha convertido prácticamente en un drama cotidiano, el drama cotidiano de estar traduciendo esas experiencias y traduciéndolas de la manera más objetiva, más fría posible, rodeándolas de la neutralidad necesaria para un escrito judicial.
Por eso es tan importante también la declaración testimonial, porque aporta toda esa calidez humana al frío trámite judicial, aporta las lágrimas necesarias para que el funcionario judicial vea cuánto duele lo que le ha dolido a la víctima. Les digo, ese contacto diario con el drama, con la tragedia, porque en realidad es la tragedia española, me alimenta diariamente una enorme indignación cuando veo cuán poco dispuesta está la judicatura española para responder a estas crímenes. Entonces, yo hablo a veces con mucha indignación, y que es una indignación que va creciendo cada día. Estamos haciendo lo posible en la Argentina. Cuánto mejor sería hacerlo aquí, cuánto más fácil serían todas las diligencias que hay que adoptar. Pero bueno, lo vamos a hacer desde lejos. Lo vamos a hacer desde lejos con todas nuestras emociones y todos nuestros deseos muy cerca de todos ustedes. La parte, me parece muy importante, la parte internacional concreta, es decir, el pasar a ver las relaciones con aquellos organismos que sí consideran, apoyan toda esa normativa, sancionan esa normativa internacional y vigilan el cumplimiento de los tratados internacionales, como son el Comité de Desapariciones Forzadas, como es el Comité contra la Tortura, es decir, que vigilan las respectivas convenciones. Entonces de eso les va a hablar ella. Buenas tardes, me llamo Soledad, bueno, todo el mundo me conoce como Sol, y soy representante del colectivo de víctimas por el robo de bebés dentro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Como dice Ana, toda esta cuestión que también ha explicado sobre la dimensión temporal y geográfica del derecho internacional por encima de la normativa interna, del derecho interno, vemos como, también lo ha comentado, nuestra judicatura no está dispuesta a observar esto. Tuvimos un ejemplo más muy reciente y concreto cuando estuvimos en Argentina en el último viaje. Allí coincidió el día 5 de diciembre que los dos imputados por torturas fueron citados en la Audiencia Nacional para ser notificados de la orden de extradición que pesaba sobre ellos. Una vez que fueron informados y que, bueno, obviamente decidieron que no querían ser extraditados, pues el juez Ruz pasó el caso a la sala de lo penal. Durante que sucedió eso, hasta lo que todavía no ha sucedido, que es la vista en la sala de lo penal, han ido sucediendo cosas bastante curiosas y que dicen mucho de lo que nuestra judicatura, de los jueces y de los fiscales, están dispuestos más bien que hacer a no hacer. El 26 de diciembre, el fiscal Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, decía que corresponde a la justicia española juzgar a estos imputados, juzgarlos aquí, en España. Todos pensamos que efectivamente eso es lo que queremos, ¿no? lo que es lo deseable. Pero claro, ahí no paró su declaración, sino que decía que, bueno, que efectivamente es la justicia española la que tiene que actuar, pero que hay una ley de amnistía que va a evitar que eso suceda, ¿no? Y por supuesto la prescripción también son dos elementos a los que se acogen para no tener que juzgarlos, con lo cual hay una especie de juego casi, en mi opinión, muy macabro, porque por un lado están diciendo no se puede extraditar, y de hecho el 31 de enero el fiscal Pedro Martínez Torrijos de la Fiscalía se negó, dio su opinión negativa al proceso de extradición. Queda todavía por ver qué ocurrirá en la Audiencia Nacional, en la vista, pero lo que tienen muy claro es que, por lo menos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, no quieren que se produzca la extradición.
el argumento que se tiene que juzgar aquí. Lo siguiente, que no se va a poder juzgar. Con lo cual, esto dice muchísimo de cómo está actuando las autoridades aquí en cuanto a este tema de las extradiciones y todo lo que después posiblemente vendrá. Sin embargo, una cosa yo creo que muy positiva, y también se refería Ana a esto, es cómo desde las instancias internacionales de derechos humanos esto se ve de una manera totalmente diferente. Me estoy refiriendo a la última visita del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que en su informe preliminar recoge todo esto que sucedió aquí en el último mes, en diciembre y en enero. La visita del relator fue desde el 20 de enero hasta el 3 de febrero. Y en su informe preliminar, voy a leer lo que dice, son cosas realmente interesantes. Solicita privar de efectos la ley de amnistía de 1977. Muestra asombro porque el fiscal de la Audiencia Nacional rechaza el proceso de extradición y le preocupa que el fiscal general del Estado impida que las víctimas del franquismo ejerzan su derecho a la justicia. Esto tenía que ver con un caso que llevó el fiscal Miranda, relativo a una víctima que quiso recuperar los restos creo que de su padre del Valle de los Caídos. Fue denegado, puso un recurso y finalmente el fiscal general del Estado simplemente dijo que ese recurso se cerraba sin haberse investigado absolutamente nada, sin siquiera haberse celebrado la posibilidad de aceptarlo o no. Es decir, que por un lado, por supuesto lo que ha dicho Ana, aquí no se contempla, pero por otro lado las instancias internacionales sí que están a favor de que esta forma de ver las cosas en cuanto al derecho internacional se respete. No es la primera vez que el tema de la querella argentina y el tema que nosotros llevamos en la CEACUA, todas nuestras áreas querellantes, estaba en Naciones Unidas. También en noviembre, del 4 al 15, en Naciones Unidas, en Ginebra, se hizo una sesión de trabajo para observar cómo los diferentes gobiernos firmantes, lo voy a leer para no confundirme, de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, tenían que dar cuenta de las investigaciones y de las acciones que habían y de las actuaciones que habían realizado sobre las desapariciones forzadas. En esa sesión de trabajo no solamente estaban los estados firmantes, España es un estado firmante. Han hablado también, esa firma se hizo en el 2010, y lo que dice España es que, bueno, como lo firmó en el 2010, solo tiene que investigar esas desapariciones que ocurren después de la firma, no antes. Pero en la sesión donde fuimos las ONGs, yo fui en representación de la CEACUA, precisamente lo que estábamos diciendo es que un desaparecido sigue desaparecido hasta que aparezca. Se parece algo obvio, pero claro, no porque la firma de un tratado se produzca en un año ya hay que dejar de buscar. Eso no impide, justo es lo contrario, es el reconocimiento de ese país de que esas desapariciones hay que investigarlas y hay que buscar a la gente que está desaparecida. En esa sesión se habló de los desaparecidos que están en las fosas, pero también se habló de los desaparecidos vivos, que parece que es algo que se olvida muy a menudo. Estoy hablando de los niños desaparecidos, de los niños robados. Cuando digo que podría ser la primera vez que se hablaba de desaparecidos vivos en este comité, frente al comité, es que realmente hasta ese momento se había hablado de las desapariciones de los niños hasta el año 52, que es lo que aparece en el auto de Garzón. Pero lo que muy poca gente sabe es que a partir de ese año los niños siguieron desapareciendo. Y además en unas cantidades que ahora mismo nosotros ni siquiera podemos determinar. Es algo incalculable el número de niños que desaparecieron, el número de niños robados que se produjo durante la dictadura. Y en este punto, digo, en la dictadura y también entrada la democracia,
Después, si queréis, podemos pensar o reflexionar un poco, o charlar por qué motivo esto se sigue produciendo en la democracia. Digo que en este punto es donde quiero pararme un poquito, torcer un poquito el discurso para hablaros de por qué el colectivo de bebés robados decide participar en la querella. Nosotros empezamos a participar en la querella en el verano del 2011, si no recuerdo mal, ¿no? Con mi asociación, y después vinieron 8 asociaciones más. Habría que entender por qué nosotros pensamos que tenemos que estar ahí, por qué pensamos que somos víctimas del franquismo, porque no todo el mundo piensa así. Lo que está claro es que en el tema del robo de bebés ya parece incuestionable, todo el mundo sabe que había diferentes etapas. También parece incuestionable que los 30.000 niños que aparecen como robados, desaparecidos en esta etapa de la que habla Garzón hasta el año 52, también se asume que son crímenes del franquismo, estos delitos, por ser producto de una represión claramente política, ya que los niños eran arrancados de los brazos de sus madres republicanas, ¿no? Bajo esta idea de Vallejo, que era el sustento realmente ideológico y científico de estos robos. Además había leyes, es decir, que era un crimen que se establecía por derecho, absolutamente ilegítimo, pero había leyes que lo podían sustentar. Pero también parece claro que esta última etapa, cuando digo que se continúa el robo en los primeros años de democracia, también ahí parece que ese robo, esa desaparición de bebés en clínicas y en maternidades también se puede producir por un motivo bastante claro, que puede estar relacionado con el móvil económico. Es decir, que habría diferentes etapas, la primera por represión política, esta última por un móvil económico. Sin embargo, hay una etapa muy grande, desde los años 50, 60, 70, que está un tanto difusa para mucha gente. Es donde mayor número de robos se produjo, pero la gente no tiene muy claro cuál era el móvil ni cuál era realmente la ubicación política del asunto, ¿no? Porque dice, bueno, no es una represión política, pero no podemos olvidar que estamos hablando de los años 50, 60, 70, donde estamos viviendo en una dictadura feroz y donde estamos también bajo una represión ideológica, social, en un ambiente del nacionalcatolicismo. Eso yo creo que nadie debería olvidarlo, porque incluso hay víctimas que consideran que no son víctimas de los crímenes del franquismo, que incluso en esa segunda etapa lo que imperaba era la cuestión económica. Yo creo que es también un motivo de reflexión el pensar por qué algunos sí nos consideramos víctimas del franquismo y por qué participamos en la querella, por qué son crímenes de la dictadura. Bien, para nosotros, a pesar de que el fiscal general del Estado decía que esto no era un plan sistemático y por eso no se puede considerar crimen del franquismo, que no respondía a un patrón común y que, bueno, con mucho era una práctica social generalizada, nuestra argumentación precisamente es que sí había patrones comunes. En esta segunda etapa, la denominamos así, es cierto que no se arrancaba al niño de los brazos de la madre era consciente de ello, como en el caso de las madres republicanas, sino que se actuaba bajo el engaño. A las familias se les decía que el niño había fallecido, había muerto. Había un patrón común clarísimo, porque cuando empiezan a salir los casos en los medios de comunicación, la gente se reconoce plenamente en esa dinámica, en esa mecánica, en esa forma de actuar, cuando el niño desaparece, cuando no pueden verlo, cuando es enterrado sin permiso de los padres, realmente el que se enterraba no se enterraba nada, el cadáver, el supuesto cadáver nunca se veía, nunca permitían que lo pudieran ver los padres. Después, cuando dicen que es una práctica generalizada, como si eso fuera algo menor, como si una práctica generalizada no fuera un delito de lesa humanidad, y además está recogido en el artículo 5 de la Convención de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. La práctica generalizada es un delito de lesa humanidad. Y esa práctica generalizada no hay que olvidar
que también puede considerarse, un plan sistemático también puede considerarse dentro de un genocidio. ¿Por qué? Porque las víctimas estaban en una posición de vulnerabilidad tal que era muy fácil convertirse en víctimas precisamente. Cuando las familias robadas de esta segunda etapa, yo estaba hablando de los 50, 60, 70, ni siquiera sabían muchas veces que estaban siendo víctimas de un delito, pero desde luego todas coinciden, que esto también es un patrón común y generalizado, en que ninguna era una familia pudiente. Es decir, todas las familias eran o familias humildes o madres solteras, eran personas desfavorecidas, que estaban, repito, en una situación muy vulnerable y que eran un objetivo perfecto para gente que podía perfectamente poder hacer lo que consideraba oportuno. Y la tercera cuestión es que estos robos, esas desapariciones, se producían en instituciones públicas del Estado, maternidades, generalmente en hospitales del Estado, y los presuntos implicados son personal de esas instituciones, de hospitales, de los cementerios, de los registros, es decir, funcionarios, es decir, la base de las instituciones estatales. Con lo cual, estos tres factores son los que nosotros tenemos en cuenta a la hora de reconocernos y de, cuando digo defender, parece que es que la defensa encima, ser víctima, tenemos que justificar por qué somos víctimas, ¿no? Y defender ser víctimas de una época y de una forma de Estado y de la herencia posterior. Y esto de la herencia posterior es también interesante dejarlo en el aire, de por qué hablo de una herencia posterior, porque esto no se termina con la muerte del dictador. Cuando nosotros fuimos a Argentina a presentar nuestras querellas, fue para nosotros dar un paso muy importante, porque por primera vez se nos reconocía ante un juez, en este caso una jueza, que efectivamente éramos víctimas de la dictadura. La jueza admitió nuestras querellas y nos consideraba como lo que nosotros estábamos diciendo que éramos. También en el consulado argentino ya ha habido víctimas que han ido a presentar sus denuncias. También en estas últimas sesiones de videoconferencias, el lunes y el martes, víctimas por el robo de niños también han presentado declaración. También las instituciones de derechos humanos internacionales, Naciones Unidas, el Comité de Desapariciones Forzadas, el grupo de trabajo también de desapariciones forzadas, nos está considerando de esta manera que estoy diciendo. Es decir, que parece que el único que no nos considera víctimas del franquismo y que no considera estos delitos como delitos de lesa humanidad es nuestro Estado. Bien, nosotros desde luego pensamos que la querella... ¿No puedo decir Argentina? ¿No? Bueno, esta querella... que sí, pues sí, es nuestra querella, es nuestra forma de hacer internacional lo que aquí debería hacerse, y que tenemos la esperanza, desde luego, de que tarde o temprano, más temprano que tarde, se puedan juzgar aquí. Los delitos que estoy mencionando y que se están pasando al juzgado son delitos que se están considerando como delitos individuales, económicos, de ninguna manera como estoy tratando aquí. Entonces, bueno, en este debate lo que sí queríamos era exponer por qué estamos en la querella, por qué nos consideramos víctimas del franquismo, nuestros argumentos y, desde luego, decir todo el apoyo internacional que tenemos, que aquí es absolutamente nulo. Bueno, yo me he metido en muchos líos, en un mogollón de ellos. He llevado bastantes peleas, todas las que he podido. Si me arrepiento de algo, pues me ha quedado alguna más. Esta es una muy particular, distinta al resto, por una cosa sobre la que me parece importante que recapacitéis. Esta historia es previa a la política.
esta historia, si me apuráis, es previa a la justicia. Se trata de un derecho humano fundamental. Lo que estamos pidiendo es el derecho a la justicia. No pedimos ni siquiera que condenen, no. Pedimos que le juzguen a gente que ha cometido crímenes horrorosos, que nadie niega que se hayan cometido esos crímenes horrorosos y en muchas oportunidades reconoce también que han sido esos imperfectos los que han cometido esos crímenes horrorosos. Y sin embargo, en este país se nos niega el derecho a acceder a la justicia. Eso es lo que hace particular este asunto. La segunda particularidad es que nos tuvimos que ir fuera. Visto que aquí no nos hacían justicia, nos fuimos al sitio más cerca que encontramos que nos iban a hacer justicia, que está a 10.000 kilómetros. Si lo hubiéramos encontrado más cerca, nos ahorraríamos bastantes esfuerzos y bastante dinero, pero hubo que ir a Argentina a hacer a presentar esa querella. Y fuimos a Argentina con la ilusión de que allí íbamos a conseguir que se hiciera justicia. Y desde entonces, hace como 3 años, yo creo, en la misma constitución de nuestra asociación, decidimos que a eso íbamos a volcar nuestra actividad. Y unos meses después, 4 talegueros, un poco zumbados, cogimos 48 querellas de 48 compañeros y nos presentamos en Buenos Aires con ellas a presentarlas a una jueza que nos hizo caso, que nos concedió el derecho a la justicia. Nosotros hablamos del síndrome de la declaración. La gente cuando sale de declarar, de dejar la enorme carga que lleva en un juzgado, porque se ha podido dirigir a una juez a explicarle lo que le pasó a su familia o a ella o a él, sale con una mezcla de llanto y de risa que hace falta ver. Yo a mí mismo no me vi. Después he ido acompañando a alguna gente, a algunos de ellos aquí presentes, y sí les vi. ¿Por qué? Porque acababan de hacer algo, acababan de reconocerles algo por lo que llevaban en algunos casos decenas de años peleando. En nuestro segundo viaje, que tiene que ver con todo el camino, en nuestro último viaje, tiene que ver con todo el camino que hemos recorrido. No íbamos 4 talegueros, íbamos 28 personas. Entre ellas había alcaldes, diputados del Parlamento español, diputados del Parlamento vasco, 14 personas que fueron a declarar, gente desde 23 años a 88 años. A 88 años, una mujer que iba a declarar porque quería que los huesos de su padre fueran a descansar en el mismo sitio que estaba su madre, y se lo había prometido, y por eso fue allí. Ese era su motivo para ir. En medio hay un enorme avance. Hemos hecho campañas que han recogido en instituciones. Hay 5 parlamentos autonómicos que han apoyado la querella argentina. Hay 130 y tantas ciudades que han apoyado la querella argentina. Hemos conseguido estar presentes en prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas del país. Tenemos coordinaciones de apoyo en toda una serie de comunidades. Hemos dado un gran salto adelante, estamos presentes. Cuando nos fuimos los 4 talegueros, nos enteramos los 4 talegueros, cuando volvimos del último viaje, había, creo que eran 6 o 7 cámaras de televisión allí. Eso tiene que ver con el recorrido que hemos hecho. Y en ese recorrido, además, hemos avanzado en el propio proceso.
Ellas se han referido a las cuestiones en el terreno internacional. Probablemente lo más importante de lo que hemos hecho son esas imputaciones. ¿Por qué? Porque por primera vez hay gente a la que se le considera culpable, o digamos no culpable, se le considera que debe de prestar declaración sobre su actividad relacionada con una serie de crímenes. Nuestro problema ahora mismo es que se trata de dos torturadores, y la prensa está presentando este caso como el caso de los torturadores. Nosotros insistimos en todos los lados que nuestra querella no es contra la tortura, nuestra querella es contra la dictadura, que hemos imputado a otra gente, tenemos imputado ministros. Hemos imputado a ministros, la jueza nos dijo que en estos primeros meses del año resolvería sobre ello. Nos lo dijo a la vez que iba a resolver sobre el tema de las videoconferencias. Lo de la videoconferencia está hecho, ya le hemos dicho que para cuándo los ministros. Ella nos había dicho, no tenemos datos suficientes. En el último viaje fue la hermana de Salvador Puig Antich a explicar por qué debía de imputar a Utrera Molina, el suegrísimo, porque es alguien que firmó la pena de muerte de su hermano. Y fue Pablo Mayoral a hacer lo mismo con Fernando Suárez, porque es uno de los tipos que firmó la pena de muerte de sus compañeros. Y fue Andoni Chasco, un trabajador vitoriano al que la policía le reventó un ojo y le dejó la 10ª parte de la visión en el otro. Él iba a denunciar a Martín Villa como responsable de aquella masacre que le costó la vida a 6 trabajadores y 50 heridos de bala en aquel siniestro 3 de marzo de 1976. Pensamos que es posible hacerlo, pero es que además en el próximo viaje que hacen nuestros abogados en marzo, volveremos a llevar aproximadamente 30 imputados. Y volverá a haber imputados de todo tipo. Habrá ministros. Vamos a imputar a Antonio Carro, que es el único hijo de Satanás capaz de haber firmado tanto lo de Puig Antich como los fusilamientos. Y vamos también a imputar jueces. Vamos a imputar jueces militares. En concreto eran tenientes o capitanes del cuerpo jurídico del ejército. Uno se llama Antonio Troncoso, de Castro. Este interfecto ha pedido 14 penas de muerte. Pidió las 9 penas de muerte del proceso de Burgos, pidió la pena de muerte de Andoni Arrizabalaga, pidió la pena de muerte de Iñaki Sarasqueta, pidió la pena de muerte del agente Zalao, no me acuerdo cómo se llamaba. Este interfecto es hoy el presidente de una sociedad que se llama Abogados Militares. Por otra parte, aparece en el proceso de canonización del inventor de la adoración nocturna. Y firma un precioso papelín diciendo que hay que canonizarlo porque ha hecho 20.000 milagros. Bueno, 20 y pico mil, no, grosso modo 20.000 milagros. Este tipo es hoy alguien que está en ejercicio, pero es que este tipo ha sido fiscal del Tribunal Constitucional, efectivamente como premio a sus arduos servicios prestados. Y otro de los que pedimos, que también es un capitán auditor de esto, es que era la gente que redactaba la sentencia y pedía las penas de muerte en esos procesos, es el que lo hizo en el proceso de Salvador Puig Antich. Este interfecto ahora ha aparecido
también dedicado a las cosas estas de las canonizaciones, tiene que ver con esto que han canonizado a mogollón en Cataluña, que hicieron 200 canonizaciones o beatificaciones, o como aparecía ahí, despachando. Tiene que ver también con el Tribunal de Rota, que parece también que se dedica a cosas de este tipo, y también, cosas de la vida, es el abogado de la Camacho, la líder del PP en Cataluña, en el proceso, este método 3, el proceso este del espionaje político. Bueno, pues a ese efecto también lo vamos a imputar. Y imputamos también policía. Ahora, en esta oportunidad, visto que nos hemos extendido, imputamos policías de 6 comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, imputamos también un policía en Madrid del que habréis oído hablar, el Jesús Reglero, que es el comisario jefe de Leganés, y que tiene, hay 2 alegueros de la comuna que lo denuncian porque fue quien les torturó. Bueno, pues esos 30 personas o personajes los vamos a llevar también allí. Yo estoy convencido, ha estado hablando Sol del tema de las extradiciones. Yo estoy convencido que la Audiencia Nacional va a negar esas extradiciones, sin la menor duda, porque ¿qué es la Audiencia Nacional sino la continuación del Tribunal de Orden Público? Entraron todos, absolutamente todos los tipos que estaban en el Tribunal de Orden Público, entraron en la Audiencia Nacional. Y los 2 presidentes de sus 2 juzgados en el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional está generada, creada y ha funcionado sobre la base de esa experiencia. A alguien le va a sorprender que con ese tipo de antecedentes la Audiencia Nacional se vaya a pronunciar por mayoría, porque si la sala a la que le toque, si a los 3 jueces a los que le toque se vuelven locos de los rolling y deciden que sí, que van a extraditar, en cuanto presenten un recurso, será la sala completa de la Audiencia Nacional la que se pronuncie, la sala completa de la Audiencia Nacional decidirá que no extradita. Eso es obvio, o decidirá que no extradita para que se juzgue aquí, para no juzgarlo. En fin, por cualquiera de los procedimientos ahí iremos. ¿Pero eso quiere decir que se ha acabado el partido? Pues no. Porque os he hablado antes de las imputaciones que vamos a hacer. Y va a haber nuevas órdenes de detención internacional. Y va a haber nuevas órdenes de extradición. Y lo que estamos convencidos que no van a aguantar es ese chorreo constante de decisiones de organismos internacionales diciendo que deben de modificar, que deben de acabar con la ley de amnistía, que deben de juzgar, que no se puede negar el derecho a la justicia a las víctimas de un régimen fascista como fue el franquismo. Si nosotros seguimos peleando, y vamos a seguir peleando, no van a poder aguantar. Ellos piensan que con este resultado de las primeras extradiciones van a ganar el partido. No es verdad. En la experiencia en Argentina no ganaron, perdieron y habían ganado todos los partidos previos, pero perdieron el último. Hay que llegar a dar el último y nosotros estamos dispuestos a dar ese último partido. Hemos llegado hasta aquí y mucha gente, muchísima gente, alguna de la gente que hay aquí nunca jamás pensó que llegaríamos hasta aquí. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí y vamos a llegar más lejos que aquí y vamos a terminar poniéndolos delante de un tribunal allí y vamos a terminar poniéndolos delante de un tribunal aquí, porque antes decía que no tenía que ver con la política, por acabar por donde hemos empezado. No tiene que ver con la política, pero termina siendo extraordinariamente político. Termina siendo extraordinariamente político porque ahora mismo, en este país, la querella expresa cuál es la situación que se arrastra.
La idea esta de un régimen creado en la transición para que siguieran mandando exactamente los mismos sectores sociales que habían mandado con el franquismo, exactamente con el mismo aparato de Estado impoluto, sin el menor cambio, con una total impunidad que ha generado un nivel de corrupción impresentable, que ha terminado corrompiendo de arriba a abajo todas las instituciones de este país, incluidas las instituciones políticas de este país, desde su forma de Estado hasta la propia relación entre las nacionalidades de este país. Todo eso, que es político, tiene que ver con que nosotros hayamos podido hoy avanzar lo que hemos avanzado en esta pelea. Si no se avanzó antes, no es que fuera porque fueran más tontos o más feos o no se enteraran de las cosas. Si no se avanzó antes es porque no habría una crisis de las dimensiones que tiene hoy este país. Y por eso es lo que no les va a permitir aguantar. No hay mejor imagen de lo que pasa hoy en este país que la que se dio en la Audiencia Nacional el otro día cuando sus dos torturadores fueron a prestar declaración. Embozados, ocultos, pero en la puerta de la Audiencia Nacional tenían un coche oficial y tenían un policía dirigiendo ese coche, porque la Audiencia Nacional jugaba a eso, y nuestra gente, la que estaba allí peleando, gritando contra los torturadores, fue perseguida y multada por la policía. Eso, que es el despropósito, el desbarate, lo que se quiera, ¿no? El mundo al revés, eso es exactamente lo que pasa hoy en este país, y en esas condiciones no van a poder aguantar. Eso es lo que nosotros tenemos que meterle en la cabeza a la gente. No van a poder aguantar. Así de sencillo. Bueno, pues ahora